Hare Krishna, buenos días. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 12, la creación de los Kumaras y otros. Mm. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Ayer llegamos al texto 28, donde vemos las dificultades que tiene el señor Brahma, todos los desafíos internos y externos que hay en el servicio devocional. Y como Srila Prabhupada nos dice de tener cuidado siempre de estar alerta con la energía ilusoria, que es muy, muy poderosa. ¿Verdad? Maya es imparcial y puede agarrar a cualquiera. No importa si uno es un gran devoto, un santo, un malandro. Mm. Maya a todos manda sus pruebas por igual. Entonces seguimos en el texto 29. O no sé si hay algún comentario. También llegó Sri Raghunath y Joan. Bien. Reverencias, Prabhu. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Haribol. Haribol. Bueno, voy a leer este texto que además tiene un pequeño detalle de error en el significado. Después siguen ustedes. Tamadharme kritamatim vilokya pitaram sutaha marichi mukya munayo vishrambat pratyabodayam. De ese modo, al descubrir a su padre tan afectado por la ilusión en un acto inmoral, los sabios encabezados por Marichi, todos ellos hijos de Brahma, hablaron con gran respeto las siguientes palabras. Significado. Los sabios como Marichi actuaban erróneamente por el hecho de exponer su protesta contra los actos de su gran padre. Bueno, aquí está el pequeño error. Si vemos en la traducción original en inglés, en la traducción dice, los sabios como Marichi no estaban equivocados, were not in the wrong. Entonces, eso cambia el contexto de la frase, ¿verdad? No sé si me siguen ahí en la traducción. En italiano, per piacere. Sí, la traducción dice Sí, en sí, original, sí, dice, En inglés, ¿cómo sí. dice? sí, en inglés dice que no estaban equivocados en Ajá, protestar, mientras en español dice estaban equivocados. sí. Dice, ¿Viste? los sabios como Marichi actuaban erróneamente por el hecho de exponerle sus protestas contra los actos de su padre. Pero dice, los sabios como Marichi no estaban actuando erróneamente. Ujú. Entonces, este es un error, ya se le informó al BBT también, porque Mm. cambia el contexto de la frase. Sí se le informó al Prabhu Hanuman para ver si las nuevas ediciones salgan. Con ese corrección. Sí, Un gran error, totalmente. cambia todo el contexto. Entonces, en realidad dice, los sabios como Marichi no actuaban erróneamente por el hecho de exponer su protesta contra los actos de su gran padre. Sabían muy Ujú. bien que, aunque su padre había cometido un error, tras lo externo debía haber algún gran propósito. De no ser así,
Una personalidad tan eminente no podría haber cometido semejante error. Quizá Brahma quisiese prevenir a su subordinado acerca de la flaqueza humana en las relaciones con mujeres. Esto es siempre un peligro para la persona que está en la senda de la comprensión del yo. Así pues, no se debe tratar indebidamente a grandes personalidades como Brahma, incluso cuando se equivocan. Ni los sabios encabezados por Marichi podían mostrar falta de respeto a causa de su comportamiento fuera de lo común. Sí, por eso se dice, le hablaron con respeto, ¿no? Mm. Texto 30. Naititat purvai kritantu adye na karisyanti chapare yastuam dudi duhitarangacher anigriyangayam prabhu. Oh Padre, esta práctica en que tú mismo te estás esforzando en complicarte, nunca jamás la trató de poner en práctica ningún otro Brahma, ni ninguna otra persona, ni siquiera tú mismo en kalpas anteriores, ni en el futuro se atreverá nadie a intentarlo. Tú eres el ser supremo del universo. Siendo así, ¿cómo es que quieres tener relaciones sexuales con tu hija y no puedes dominar tu deseo? Significado. El puesto de Brahma es el puesto supremo del universo y parece ser que hay muchos Brahmas y muchos universos aparte de este en el que estamos situados. Quien ocupe este puesto debe ser persona de comportamiento ideal, pues Brahma sienta el ejemplo para todas las entidades vivientes. Brahma, la entidad viviente más piadosa y elevada espiritualmente, tiene a su cargo una posición próxima a la de la personalidad de Dios. 31. Te yasam apiyetam na sushlokyam jagadguru yadvritam anutishtam vai loka kshemaya kalpate. A pesar del hecho de que seas el ser más poderoso, este acto no es propio de ti, pues tu carácter es el ejemplo que la generalidad de las personas siguen con vistas a perfeccionarse espiritualmente. Significado. Se dice que una entidad viviente supremamente poderosa puede hacer todo lo que quiera y que esos actos no le afectan de ninguna manera. Por ejemplo, el Sol, el planeta más poderoso y ardiente del universo, puede evaporar agua de cualquier lugar y aún así seguir siendo igual de poderoso. El Sol evapora agua de lugares sucios y a pesar de ello no le afecta la suciedad. Del mismo modo, Brahma en cualquier condición sigue siendo intachable, pero aún así, al ser el maestro espiritual de todas las entidades vivientes, su comportamiento y carácter deben ser tan ideales que la gente siga ese comportamiento sublime y obtenga el beneficio espiritual más alto. Por lo tanto, no debería haber actuado del modo que lo hizo. Sí, ese tema del comportamiento ejemplar es tan importante, ¿no? Porque todos nos dejamos influir por lo que hacen las personas. ¿No? A veces escuchamos algo y decimos, pero ¿quién lo dijo? A ver si es una persona confiable o no. Y generalmente esa confiabilidad viene de sus actos, de cómo actúa. Por eso cuando en el Bhagavad Gita se menciona la cualidad del maestro espiritual, se menciona eso, ¿no? Cómo habla, cómo actúa, cómo camina. Entonces es una responsabilidad tan grande estar en la senda espiritual porque generalmente todos observan lo que hacemos, cómo hablamos,
cómo actuamos en el día a día y eso marca mucho también eh, el ejemplo de los demás, la inspiración o delusión de las personas. Por eso se dice que los planetas infernales están hechos para lo que están, lo que son, están en la senda espiritual y dan un mal ejemplo. Dios te bendiga. Eso justo significa acharya, ¿verdad, Divya? Vivir con el ejemplo. Sí, vivir con el ejemplo. Mm. Sí, muy, muy cierto. Sí, ¿cómo puedes enseñar algo si no lo dominas, verdad? Luego ya se pone en perspectiva todas tus enseñanzas. Sí, el maestro Mahatma da muchos ejemplos al respecto, ¿no? Caminar lo que predicas. A veces no escucho tus palabras, veo tus actos, ¿no? Y así. Entonces aquí los grandes sabios estaban confundidos por esta situación de, de Brahma, ¿no? ¿Quién quiere seguir leyendo? Seguimos con el texto 32. Yo, madre, Leo. un par de... A ver, ¿Sí? siga, madre. Norma. Ok, un par de textos, porque luego... Sí, Norma. Ok, es el texto 32, ¿verdad, madre? Sí. Ok. Tashmai namo bhagavate yaidam svena roshisa atmastam stam vyanja jam asa sadharmam patum arati. Ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a la personalidad de Dios que, situado en sí mismo, ha manifestado con su propia refulgencia este cosmos. Que Él proteja también la religión en salvaguardia de toda bondad. Significado. El deseo de relación sexual es tan fuerte que de aquí se puede deducir que Brahma no pudo ser disuadido de su determinación a pesar de la súplica de sus grandes hijos, como Marishi. Por lo tanto, los eminentes hijos empezaron a orar al Señor Supremo porque Brahma recuperase la cordura. Solo por la gracia del Señor Supremo se puede estar protegido de la fascinación de los deseos materiales lujuriosos. El Señor brinda protección a los devotos que están siempre ocupados en su servicio amoroso trascendental y por su misericordia sin causa perdona la incidental caída de un devoto. Por lo tanto, sabios como Marishi oraron por la misericordia del Señor y su oración tuvo fruto. Texto 33. Saitam gritanaha putram purodristva prajapati patistannuam tatyaya briditastada tam diso gagrihur goram niharam yad vidus tamaha. Muy El bien, padre de Norma. Se dice Prajapati. Prajapati. Sí. Ok, muy bien. El padre de todos los Prayapatis, Brahma, al ver que todos sus hijos Prayapatis hablaban de aquel modo, se avergonzó mucho y de inmediato abandonó el cuerpo que había adoptado. Ese cuerpo apareció más tarde en todas direcciones como la peligrosa niebla en la oscuridad. Significado.
La mejor manera de compensar los actos pecaminosos es abandonar al instante el cuerpo. Y Brahma, el líder de las entidades vivientes, lo mostró con su propio ejemplo. Brahma tiene una vida de fabulosa duración, pero debido a su lamentable pecado estaba obligado a abandonar su cuerpo, a pesar de que simplemente lo había contemplado dentro de su mente sin realmente haberlo cometido. Esta es una lección para las entidades vivientes de cuán pecaminosa es la indulgencia en vida sexual irrestricta. Incluso pensar en la abominable vida sexual es pecaminoso, y para compensar esos actos pecaminosos se debe abandonar el cuerpo. En otras palabras, la duración de la vida, las bendiciones, opulencia, etcétera, disminuyen con los actos pecaminosos. Y el tipo de acto pecaminoso más peligroso es la vida sexual irrestricta. La ignorancia es la causa de la vida pecaminosa, o también la vida pecaminosa es la causa de la ignorancia burda. El atributo de la ignorancia en la oscuridad o la niebla, o en la oscuridad o la niebla. La oscuridad y la niebla continúan cubriendo todo el universo, y el sol es el único principio que las contrarresta. Aquel que se refugia en el Señor, la luz perpetua, no teme ser aniquilado en la oscuridad de la niebla o ignorancia. Sí, entonces el texto anterior se menciona, dice Srila Prabhupada, que su misericordia sin causa perdona la incidental caída del devoto. Sí, ante que nada vemos que esto no lo había planeado el señor Brahma, fue una caída accidental, en el sentido que cuando es accidental te caes y te levantas de nuevo. Y también aquí él se sintió muy avergonzado. Los maestros discuten ese tema en el sentido que también hay un dejar el cuerpo en el sentido del cuerpo sutil, que es como el cuerpo mental, ¿no? No necesariamente uno tiene que suicidarse o dejar el cuerpo burdo, pero dejar el cuerpo sutil que se compone de la mente, de la inteligencia y del ego falso, como que hay un cambio total de pensamiento. Es como un cambio de ropa, más o menos, así como que. Entonces, también en otra ocasión pasa eso con el señor Brahma cuando se siente muy contaminado. Entonces, como a veces nosotros vamos a lugares muy contaminados y nos bañamos, cambiamos de ropa y cambiamos de estado mental también. Pero bueno, ese cuerpo, Y hay una historia, Divya, en el Chaitanya Charitamrita de un devoto muy cercano a Sri Chaitanya Mahaprabhu, donde creo que ve de manera lujuriosa a una mujer y después lo aíslan, ¿verdad? Y esa persona termina abandonando el cuerpo, pero ahí sí de otra manera. sí, sí, ese es Chota Haridas, sí, un devoto muy relacionado, asociado, y también como el señor Chaitanya, por dar el ejemplo, lo excluyó, entonces él dejó el cuerpo y siguió sirviendo en su cuerpo sutil, porque él hacía kirtan. Entonces siempre cuando estaba el señor Chaitanya, él en su espíritu hacía kirtan y estaba a su lado cantando, ¿no? Ujú. Se volvió fantasma, ¿no? Pero fuera como un Gandharva, ¿no? Sí, en realidad era Ujú, con su cuerpo espiritual seguía sirviendo al Señor. ujú. De hecho, está la imagen en el Chaitanya Charitamrita. Entonces, bueno, ok. Entonces la nieblina, la niebla en la oscuridad, seguro es por eso también que es una representación un poco
Siempre que hay escenas así lúgubres, está la neblina y la oscuridad. En el norte de Italia siempre hay niebla en invierno. Muy bien, seguimos. ¿O quieren comentar algo? Yo sí, o sea, esto que le sucedió a Brahma podría considerarse como yoga maya, como que es como un arreglo ahí del Señor para darnos esta lección a nosotros a través de Brahma. Sí, sí, Joan, se puede considerar yoga maya, por eso los sabios le hablaron con mucho respeto a Brahma y como dice, explica Srila Prabhupada anteriormente, pensaron que tal vez era un arreglo de la providencia para dar una enseñanza a todas las entidades vivientes, ¿no? De nunca tomar por garantizado el camino espiritual y siempre estar alerta. De hecho, una vez Srila Prabhupada mencionó eso, dijo, porque unos devotos dijeron, Srila Prabhupada, tú nunca te vas a caer y él dijo, sí, yo cualquier momento puedo caer, pero oro todos los días al Señor para que me proteja de Maya. Texto 34. Mm, Kadashit Dhyayataha Srastur Veda Asam Chatur Mukat Katam Shrakyam Aham Lokan Samavetam Yata Puram. En cierta ocasión en que Brahma pensaba en cómo crear los mundos como en el milenio anterior, los 4 Vedas que contienen todas las variedades de conocimiento se manifestaron de sus 4 bocas. Significado. Tal como un fuego puede consumir cualquier cosa sin contaminarse, también por la gracia del Señor, el fuego de la grandeza de Brahma consumió su deseo de llevar a cabo el pecaminoso acto sexual con su hija. Los Vedas son la fuente de todo conocimiento y le fueron revelados por primera vez a Brahma por misericordia de la suprema personalidad de Dios, mientras Brahma pensaba en volver a crear el mundo material. Brahma es poderoso merced a su servicio devocional al Señor, y el Señor está siempre dispuesto a perdonar a su devoto si por casualidad cae de la noble senda del servicio devocional. El Srimad Bhagavatam 11.542 confirma esto de la siguiente manera. Sva pada mulam vayataha priyasya tyaktavanya babasya hari pareshaha vikarma yach patitam latan shit dunoti sarvam irdi sanisvitaha. Es muy querida para la personalidad de Dios Hari cualquier persona que se ocupe al 100% en el servicio devocional al Señor, a sus pies de loto, y el Señor, situado en el corazón del devoto, excusa toda clase de pecados que cometa por casualidad. Nunca esperaría que una gran personalidad como Brahma pudiese pensar en indulgencia sexual con su hija. El ejemplo que Brahma muestra no hace más que sugerir que el poder de la naturaleza material es tan fuerte que puede actuar sobre cualquiera, incluido Brahma. Brahma, por la misericordia del Señor, se salvó con un pequeño castigo, pero por gracia del Señor no perdió su prestigio como el gran Brahma. También es una gran enseñanza el hecho de cuidarnos en no juzgar apresuradamente a las personas, ¿no? Una vez también
Srila Prabhupada, un sannyasi dejó como un sannyasi es quien toma el voto de la renuncia y se cayó de su posición y se fue. Entonces los devotos lo estaban criticando y hablando. Y, y Srila Prabhupada dijo, si ustedes lo tratan así, nunca va a volver. Srila Prabhupada quería que volviera. Entonces ese es el ejemplo del Señor Supremo, es muy misericordioso. Él eh, toma más en cuenta el servicio que la problemática, las caídas, etcétera. Pero si hay alguien que hace algo muy serio, pues no, o sea, no sé, como que puede Sí, ser hasta bueno, peligro para si no es todo alguien lo que es que, Hay vencido siempre. niveles. Hay niveles. claro, por supuesto, Ujú. pero hay niveles y también hay servicios diferentes, ¿no? Si alguien es presidente de templo o autoridad, se reúnen y toman una decisión. Hay leyes al respecto, por ejemplo, en nuestra comunidad, en nuestra institución. Hay suspensiones, ¿verdad? Por ejemplo, hay maestros que caen de su posición, entonces se visten de blanco y a segunda de la caída tienen diferentes tipos de sanciones. A veces no dan clase o se retiran algunos años y se retiran a estudiar en los lugares sagrados. Sí, hay diferente, pero el tema aquí principal es no, ¿cómo se dice? Hablar de una forma destructiva, siempre ver cómo poder ayudar a todos y a todas en el camino espiritual. Y obviamente también hay que tener un espacio seguro donde no hayan abuso, etcétera. Pero vemos que el Señor siempre alienta a todos por eso se dice, el pecado se quema con el arrepentimiento y de ahí pues hay obviamente niveles. Y Entonces, ob- cuál sería la conclusión o el punto medio? Porque pues a veces se habla que al devoto puro ya Maya no lo llega a molestar o no lo llega a afectar tanto. Este, o sea, pero a la vez es como que mientras estemos en este mundo material, somos propensos a ello. O sea, ¿cuál sería como la visión ante eso? Porque sí me confunde un poco. Ujú. Sí, el punto es que el orgullo viene antes de la caída. Entonces, este año que estuvimos en India había un curso que hablaba de eso, de cómo grandes sabios, cuando experimentan orgullo por su posición o por el servicio o por ser maestros espirituales, pueden caer. Obviamente un devoto puro situado en el prema, porque viste ayer mencionamos que la única etapa del servicio en que uno está totalmente puro es la etapa más elevada de prema bhakti. De ahí ya no hay caída porque es como estar en el mundo espiritual. Pero en todas las demás etapas, que muchas veces incluso los maestros espirituales tienen que estar en la etapa media para poder relacionarse con los discípulos. Porque cuando uno está situado en Prema Bhakti, solo ve a Dios en todas partes y ni siquiera puede ver defecto ni cualidades, ve a todos con ecuanimidad y ve a todos con amor puro. Entonces, cuando alguien está situado en Prema Bhakti, no está en servicios administrativos y ni en otras situaciones de confusión, ya está como en el mundo espiritual. Y por eso, Joan, todo lo que estamos igual en el camino espiritual podemos caer. También había un maestro, Anuma Prashak Swami, que los discípulos le dijeron, maestro, tú nunca puedes caer. Y él dijo, claro, yo sí puedo caer cualquier momento, pero por eso me mantengo en mi práctica constante, porque la energía ilusoria
confunde a todos. Ahí vemos pasatiempo en el Bhagavatam. El señor Shiva se confundió, el señor Brahma, Indra, todos los grandes asociados también del Señor Supremo. Entonces, el mensaje aquí es que la energía ilusoria es muy poderosa y solo la podemos superar por la gracia del Señor. Solo no vamos a poder. Entonces sí tenemos que servir a los maestros, a las maestras que vemos entregados en el camino, porque esa es la instrucción de Krishna mismo. Él siempre nos dice, tiene que servir a mis devotos, tener un maestro espiritual y seguir el proceso espiritual. Mm, ¿Cómo ves, Joan? Hay que tener mucho cuidado con el orgullo, que a veces por tener este conocimiento nos volvemos orgullosos y eso implica que vamos a, pues a tener muchas pruebas complicadas. Pero vemos que Brahma es un devoto muy sincero. Entonces abandonó esa confusión, ese acto tan pecaminoso que, como explica Srila Prabhupada, vino, ¿no? Para estar en contacto con la energía material. Y nosotros estamos totalmente sumergidos en esta energía material, por eso, con mayor razón, tenemos que estar siempre muy relacionados con otros Vaishnavas, otros devotos. No sé si hay más comentarios. Ah, tal vez solo para aportar algo más formal, el hecho de que sí, la misericordia de los devotos es increíble, es llena de compasión por todos y que más por un devoto que caiga. Pero como dice usted, hay que ser también objetivos Sí, y, y no hay que ser como un punto medio si una persona ha cometido un delito, entonces tiene la misericordia de los devotos, pero tiene que pagar los defectos de su acción, legal, penal. eh, no es que nos volvemos cómplices, ni en otras palabras como alcahuetes, de algún acto pecaminoso que puede cualquiera realizarlo. Pero claro, uno tiene que ser también responsable de sus actos, desde el punto de vista social, moral. Los devotos siempre van a esperar que esta persona se rectifique, pero claro, no por ello va a volver a ser ensalzado o puesto en una posición de prominencia cuando todavía no sabemos o no se sabrá si se está rectificando. Siempre está el buen deseo para que lo haga, pero uno tiene que aceptar que hizo algo mal, esta persona que se rectifique, pero aceptando con un poco de sinceridad eh, el alcance de sus acciones. totalmente cierto. Claro, Triadish. Sobre todo si alguien está con una figura de espiritual o que decir de un liderazgo espiritual, tiene que tener un comportamiento intachable. No podemos, si no actuamos cuando vemos abusos, etcétera, sí, compartimos, absorbemos ese karma también por apoyar, por no actuar, ¿verdad? Y para todos los devotos, todos los asistentes, todos los que participan en una comunidad, es muy importante denunciar actos de abuso, actos irregulares para poder corregir y que no se sigan cometiendo, obviamente. Y eso pasa todo el tiempo en realidad, en todas las comunidades, ¿no?
Y bueno, aquí afectó al Brahma máximo ahí del universo material. Y es una caída muy, muy, muy grave, ¿no? Y eso que solo lo pensó. Sí, es verdad. Lo pensó, pero claro, en el caso de Brahma, su pensamiento creaba, él crea con su pensamiento. Entonces, sí, para empezar a entender que es un caso totalmente extraordinario, ¿no? Pero a nuestro nivel, uno de esos casos obviamente implica suspender a la persona, denunciarla a las autoridades, etcétera, ¿no? Obviamente. Sí, y algo que dijo Tradish es muy bueno, de que luego ensalzarlo como que no. O No, sea, no. como que dar clases o kirtan, no está bien. Tiene que pagar la consecuencia de sus actos moralmente y también proteger nosotros a nuestras congregaciones. Si no, nos volvemos como cualquier otra religión que tapa, que, que lo que hacen a veces, ¿no? Que se vuelven cómplices por hacer Bueno, tapadera de alguien que hizo un acto malo. sí, bueno, eso Ujú. pasa en todas las religiones, Sí, 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 pasa en en todos, la nuestra también. pero Bueno, hay que, no hay que seguir ese patrón. Tenemos, aunque sea en nuestra congregación o en otra, tenemos que hacer un cambio. Ujú. Joan, ¿quería mencionar algo? Sí, no, que pues es como lo estaba diciendo usted, madre, ahorita que, o sea, como que el punto de todo esto es que estamos hablando más o menos de la actitud mental que uno tiene que tener ante esos actos. También escucho mucho a Prabhu Mahatma o a Guru Prasad Swami de la actitud de un Vaishnava, que pues una cosa es lo que de lo que están hablando, que pues sí, o sea, no se debe tomar impunidad de cuando una persona se cae y comete algún acto pecaminoso, que al fin y al cabo, o sea, más allá solamente de la cuestión social y eso, bueno, pues, pues eso se explica desde el karma, o sea, pues tienen que recibir el fruto de sus acciones, pero nosotros al menos como que estamos en la comunidad y en el camino espiritual, pues como que nuestro deber es como tomar o sea, los principios y mantener siempre una actitud mental humilde de, bueno, esta persona sucedió esto, se toman las cartas en el asunto, pero nuestra mentalidad ante ellos siempre debe ser compasiva, ¿no? O sea, que también escucho mucho a los maestros decir, bueno, sí, a veces las escrituras son muy claras y a veces nos parece como que imposible a veces tener ese tipo de actitud con esas personas, así de mucha compasión y misericordia, pero pues es lo que se tiene que hacer, porque si no, de otra manera, pues solamente nosotros nos envolvemos y nos enredamos también. Sí, aquí hay un comentario de Aurora. Buenos días. Hay muchas cosas que ya hago y no comprendo, por eso vengo a estudiar con ustedes. Definitivamente el pensamiento y la oración van de la mano. Gracias, Aurora. Sí. Y solo para ponerle un puntito, ¿no? No tenemos una pira así como aquí lo vamos a quemar, ¿no? Ni tenemos la piedra más grande para ser los primeros que botemos la piedra. Tenemos la misericordia, tenemos la inteligencia y el discernimiento. Lo que tenemos que ser es protectivos por la imagen, o sea, no es que estamos alentando a nadie a que cometa un acto pecaminoso y que aquí no pasa nada. O sea, existen normas, reglas y esa es nuestra forma de actuar aquí. Nos basamos por lo que dicen los astras, por lo que dice el gurú y por lo que dicen los sadhus. Entonces, somos personas transparentes. No es que, claro, un violador le vamos a mandar ahora a un templo chiquito o escondido en otro lugar para que vaya a hacer lo mismo por allá. No, enfrentamos y tratamos de solucionar para la salud de la comunidad. Claro, sin botarlo a la fila para quemarlo o dilapidarlo, alguna cosa así, porque somos misericordiosos, pero tampoco somos ingenuos.
Sí, también es parte de la persona que tiene esa dificultad, aconsejarle terapias y aconsejarle algún tipo de entrenamiento especial si realmente quiere pues avanzar en su vida, ¿no? Muy bien, ¿quién quiere leer un poco más? Sigo yo. Sí, Texto 35. Un tema bastante álgido, ¿no? Pues nos sí, ha tocado. Pero bueno, aquí lo estamos entendiendo y estudiando. Seguimos. A ver qué pasó acá. ¿qué Llegamos pasa? a- Sí, ahora Chatur. Brahma, después de, como dice Srila Prabhupada, tal como el fuego puede consumir cualquier cosa sin contaminarse, también por la gracia del Señor, el fuego de la grandeza de Brahma consumió su deseo. Entonces, bueno, tan así que ahora él manifestó de su boca el conocimiento de los Vedas. Ok, sigamos. Chaturhotram karma tantram upavedanayah saha dharmasya padas chatvaras tata visharma vrittayaha. Se manifestaron los 4 tipos de útiles para dirigir el fuego del sacrificio: el ejecutor, el que canta, el oferente, el fuego y la acción ejecutada de acuerdo con los Vedas complementarios. Todos se manifestaron, también se manifestaron los 4 principios de la religiosidad: veracidad, austeridad, misericordia y limpieza, y los deberes de las 4 órdenes sociales. Significado: comer, dormir, defenderse y aparearse son los 4 principios de las exigencias del cuerpo material, comunes tanto a los animales como a la sociedad humana. La ejecución de actividades religiosas en función de las posiciones y órdenes de la vida social existe para diferenciar la sociedad humana de los animales. Todas ellas se mencionan claramente en las escrituras védicas, perdón, y Brahma las manifestó cuando de sus 4 bocas se generaron los 4 Vedas. De ese modo, se establecieron los deberes de la humanidad en función de las posiciones y órdenes sociales, para que el hombre civilizado los siguiese. Aquellos que tradicionalmente siguen estos principios reciben el nombre de arios o seres humanos progresivos. ¿Comentario? Ya. Seguimos. Texto 36. Vidura uvacha sabai viswasriganisho vedadim mukato srijat yayat gena srija devas tanme bruhitam odana. Oh Vidura dijo: oh gran sabio, cuya única riqueza es la penitencia, por favor, explícame cómo estableció Brahma el conocimiento védico emanado de su boca y quién le ayudó. Texto 37. Maitreya uvacha priyahu samatar vakyam vedam puvadivir mukaeha sastram ichayam stuti istoman prayaschitam adyat kramat. Maitreya dijo: empezando desde la cara frontal de Brahma, gradualmente se manifestaron los 4 Vedas: el Rig Veda, el Yaju Veda, el Sama y el Atharva. A continuación se establecieron uno tras otro los himnos védicos que nunca antes se habían pronunciado, los rituales sacerdotales, los temas de recitación y las actividades trascendentales.
Texto 38. Ayurvedam Danurvedam Gandharvam Vedam Atmanaha Istapatyam Sriyat Vedam Kramat Purvadi Vir Mukhaya. También, creó también la ciencia médica, el arte militar, el arte musical y la ciencia arquitectónica, todos ellos a partir de los Vedas. Todos emanaron uno tras otro, empezando desde la cara frontal. Significado. Los Vedas contienen conocimiento perfecto que incluye todos los tipos de conocimientos necesarios para la sociedad humana, no solo de este planeta en particular, sino también de los demás planetas. Se deduce que también el arte militar es necesario para mantener el orden social, como lo es el arte de la música. Todos estos grupos de conocimiento reciben el nombre de Upa Purana, sin suplementos de los Vedas. El tema principal de los Vedas es el conocimiento espiritual, pero para ayudar al ser humano en la búsqueda espiritual de conocimiento, la demás búsqueda espiritual de conocimiento, las demás, aquí creo que hay un error, las demás información, como arriba se menciona, forma ramas necesarias del conocimiento védico. ¿Alguien quiere seguir? Tú mismo, Prabhu. Ok. Iti kasa puranani panchamam vedam ishvaraha sarvebhya eva bhaktrevyah saraje sarva darshanaha. Creó entonces el quinto Veda, los Puranas y las historias, a partir de todas sus bocas, pues podía ver todo el pasado, presente y futuro. Significado. Existen historias de cada país y nación y del mundo, pero los Puranas son las historias del universo, no solamente de un milenio, sino de muchos kalpas. Brahma conoce esos hechos históricos y, por lo tanto, todos los Puranas son historias, como originalmente las compuso Brahma, son parte de los Vedas y reciben el nombre del quinto Veda. Los Puranas, hay que guardar esa información. Texto 40. Sodasi Uktai Purva Bhaktrakt Purisi Agnistutaha Aptor Yamatira Traucha Vajapeyan Sagosavan. Todas las diferentes variedades de fuegos de sacrificio, Sodasi, Ukta, Purisi, Agnistoma, Aptoryama, Atiratra, Vajapeya y Gosava se manifestaron de la boca oriental de Brahma. Texto 41. Vidyadanam tapaha satyam dharmasyeti padanicha asramascha yata sakyam asriyat saha vritti viviha. La educación, la caridad, la penitencia y la veracidad se dice que son las 4 piernas de la religión. Y para aprender esto, hay 4 órdenes de vida con diferentes clasificaciones de castas según la vocación. Brahma creó todas esas divisiones siguiendo un orden sistemático. Significado. El núcleo constituido por las 4 órdenes sociales, Brahmacharya o vida de estudiante, Grihastra o vida doméstica familiar, Vanaprastha o vida retirada de la práctica para la práctica de penitencia, y Sannyas o vida de renuncia para la prédica de la verdad.
Forma las cuatro piernas de la religión. Las divisiones vocacionales son los brahmanas o clase inteligente, los kshatriyas o la clase administrativa, los vaisyas o clase productiva y mercantil y los shudras o clase obrera en general, sin cualificaciones específicas. Brahma, para promover regularmente el desarrollo de la iluminación espiritual, planeó y creó sistemáticamente todas las divisiones. La vida de estudiante se concibió para que fuese posible adquirir la mejor educación, la vida familiar para la complacencia de los sentidos, siempre y cuando se ponga en práctica con una actitud mental caritativa. Retirarse de la vida familiar para la penitencia con el avance de la vida espiritual como objetivo y la vida de renunciación para la prédica de la verdad absoluta a la gente en general. Las acciones de todos los miembros de las sociedades combinadas hacen que la situación general sea favorable para que se edifique la misión de la vida humana. El fundamento de esta institución social se basa en la educación destinada a purificar las propensiones animales del ser humano. El proceso purificatorio más elevado es el conocimiento de la suprema personalidad de Dios, lo más puro de lo puro. ¿Comentarios? Bueno, este es el sistema de divisiones sociales y espirituales, el sistema religioso puro para tener una vida humana que no sea una vida como una vida animal, ¿verdad? Entonces, si eso lo mencionamos varias veces, después ocurrió una degradación pecaminosa de estos conceptos que se degradó en las castas sociales que hasta ahora están en India, que son divisiones sociales que ya no tienen un contexto espiritual, es más también como una forma de negocio, que es lo que Srila Prabhupada condena todo el tiempo cuando dice que uno es de una determinada casta no por nacimiento, pero por sus cualidades personales. Pero bueno, aquí vemos de cómo viene esa organización humana, social, de manera pura, a través del señor Brahma. Y bueno, ahora vemos unas pequeñas mezclas, ¿no? Gente muy intelectual que combina su intelectualidad con un trabajo físico y personas que tienen capacidades administrativas la combinan con el comercio. Hay como una mezcla ahora de las órdenes, ¿no? Sí, sí, de hecho hay una mezcla general, por eso eh, se dice que ahora tenemos en Kali Yuga, la tendencia general es ser más como trabajadores, pero también, como dices, esa mezcla ahora también son favorables porque dependen mucho de la situación social. Es como Arjuna, que es un guerrero, pero él después se confundió, quería ser un brahmana, un yogi. Y así mismo, pero el punto es que no es que por nacer de una familia, no es que tu padre si sea un cirujano, uno por nacer ahí también lo es, ¿no? Y entonces es como descubrir nuestro dharma es prácticamente entender nuestra propensión personal, nuestra cualidad para hacer las cosas. Por eso antiguamente era más el padre, querían que los hijos siguieran con su trabajo, pero ahora hay más, también, o sea, la vida espiritual empieza aceptándonos a nosotros mismos con nuestra cualidad, en nuestro defecto, y en esa honestidad uno puede encontrar su dharma, que es también una actividad que es favorable para la humanidad
para los demás y que te da alegría ejecutar, ¿no? Si eres un mecánico, te encanta todo lo de la mecánica, los motores, pero si lo haces con una conciencia espiritual, trata de hacer tu deber apoyando a las personas sin estafar a los clientes, también como un servicio social, ¿no? Es para dar un ejemplo. ¿Cómo ves, Triadish? No, sí, completamente de acuerdo. Entendiendo que la última parte es la más importante, en cualquiera de las posiciones no están cualificados para hacer de su vida un éxito, entender la vida espiritual y practicarla, entendiendo que el Señor Supremo es la meta de todas las entidades vivientes. Sí. Ujú. Alguien puede ser un trabajador, o alguien puede ser un gran intelectual, pero ambos pueden adorar al Señor. Ya sabemos el método, lo explica muy bien el Bhagavad Gita, y de esa forma hacer que esta vida tenga ese sentido para el cual hemos venido acá, ¿no? Para ser diferentes, como leímos en el verso anterior, a los animales en común. Que claro, en su división no es que lo estamos despreciando, pero si cometemos las mismas actividades. Pero esto es lo que nos va a poner un poquito al lado de la vida animal para hacer que ésta sea verdaderamente, tenga un sentido y podamos realizarnos en cualquier situación, como es nuestro deber como seres humanos. Yay. Ahora, si somos presidentes, somos millonarios, viene por añadidura, pero aún así su principal deber es dedicarse a estudiar, a adorar a la deidad, servir a todos los elementos que podamos utilizar para hacer de esta vida un éxito. Sí, y aportar espiritualidad y de esa manera el trabajo que uno hace, sea cual sea, lo hace con una mentalidad de caridad, con una mentalidad caritativa. Muy bien. Último texto, vamos a leer. Leo, Sí, tal vez nos trae un verso que nos anime el día. vamos a Savitra, ver. Sí. vamos a ver. Ha sido una clase muy fuerte. Savitram Prajapatyam cha Ramanchata Brihattata Varta Sanchaya Salina Siloncha Itibai Grije. Se inauguró entonces la ceremonia del cordón sagrado para los nacidos dos veces, así como las reglas a seguir al menos durante un año a partir de la aceptación de los Vedas, las reglas para observar la abstinencia completa de vida sexual, las vocaciones en función de los mandamientos védicos y diversos deberes profesionales en la vida doméstica, y el método para sustentarse sin ayuda de nadie mediante la recolección de cereales desechados. Significado. Mientras duraba la vida de estudiante, los brahmacharios recibían instrucciones completas sobre la importancia de la forma de la vida humana. De este modo, la educación básica tenía la intención de animar al estudiante a liberarse de las cargas familiares. Solo los estudiantes incapaces de adoptar ese voto de por vida recibían autorización para volver al hogar y casarse con una esposa adecuada. De lo contrario, el estudiante se mantenía como brahmachari permanentemente, observando durante toda su vida abstinencia completa de vida sexual. Todo dependía de la calidad del entrenamiento del estudiante. En la personalidad de nuestro maestro espiritual, Om Vishnupada Sri Srimad Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj, tuvimos la oportunidad de encontrar a un brahmachari declarado. Tan gran alma recibe el nombre de Naistika Brahmachari. Yay. Hay Entonces, estos santos, hay estos hombres santos, existen. sí, Naistika Brahmachari significa brahmacharyo, sea célibe de por toda la vida, que ya vienen obviamente
de nacimiento ya preparado para tener esa personalidad. Pero entonces vemos que después de la caída de Brahma, él se levantó y creó todos los Veda con todas estas reglas para no tener ese tipo de dificultades. Entonces Krishna nos da toda la enseñanza básica, estructura social ideal para cuidarnos a no caer en actividades pecaminosas. Para eso se está inaugurado el gran el gran programa del canto del Santo Nombre y la gloriosa distribución de los libros para ayudar a Ya, nosotros y ayudar a otros también. acá dice también el método para sustentarse, recolección de cereales desechados. Ahí cuando los devotos van a pedir el boga al mercado también. Entonces también es un método de humildad de recoger cereales y granos para Food for Life. Y bueno, entonces ocupados en servicio, estudiando las escrituras y con mucha humildad podemos estar protegidos por el Señor en este camino tan tortuoso del mundo material. Comentario, terminamos aquí por hoy. Jai. Ah, Seguimos mañana entonces con las, todas estas adversidades y también glorias, desafíos de Brahma en todo este proceso de la creación. Hare Krishna, Un muchas gracias. comentario. gracias, Madre. Yo sí quiero hacer un comentario. A Claro, ver, Sri Raghunath, por favor, el comentario de cierre. así como hay caídas, también hay muchas bienaventuranzas. Entonces, no todo es malo. Exacto. A veces solo está ahí Krishna tocando la puerta de que ya vienen tiempos mejores, ¿verdad? Sí, aparte Entonces, Krishna valora más la levantada, le da más atención al levantarse que al caerse. sí, ya hay. Entonces, no hay que sentirnos mal si tenemos caídas. Ya, claro que sí, hay que seguir con fe y confianza. Así es. Hare ¿Puedo Krishna. hacer un comentario? Sí, Aurora. Con mi experiencia, con mucho respeto para todos, es como conocer también nuestra oscuridad, siempre nos va a llevar más a la luz. O sea, es que somos todo. Bueno, eso es lo que quería comentar. Muchas De gracias, Aurora. todas las caídas, ¿verdad? Gracias. Claro, Aurora, sí, muchas gracias. Ser consciente de nuestra debilidad y trabajar en ello. Así es. Muy bonita clase, muchas gracias. Gracias a ti, Aurora, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Triadish, ¿algo más? Eh, Pidiendo la misericordia y la reverencia de todos los devotos, sus bendiciones, por favor. Ya ahí. Hare Krishna, bendiciones de Srila Prabhupada aquí, Jai. Bueno. Hare Krishna. Hare